Bueno, me río porque ya acaban los primeros comentarios y veo que vamos a poder spoilear en la charla, porque acá lo que dicen es que leyeron todo ya, o sea que... Hola Flor, buen día para nosotros. Sí, buenas tardes, Yami. ¿Cómo estás, querido Fer? Bien, ¿todo bien vos? Bien, bien. Contenta de estar aquí con vos. Nos escuchás bien? ¿Me escuchás bien? Perfecto. Bueno, porque Sí. estuvimos haciendo una intro, me estoy riendo porque estoy leyendo acá los comentarios en YouTube y digo, bueno, vamos a poder spoilear porque todos los que nos van escribiendo dicen me leí todo, o sea que eso nos da una libertad Libertad. para spoilear. Igual vamos a ser cuidadosos, pero me dio mucha gracia, Sí, bueno, justamente estaba comentando eso. Bueno, digo, esto nos da algunas libertades también para preguntar. Bueno, en primer lugar, exacto. gracias Flor por sumarte. Flor vive en el exterior, así que yo les explicaba hace un ratito esta dificultad que tenemos por ahí de los horarios. Pero bueno, para colmo, ¿qué día que elegimos? Fue medio azaroso, pero está bueno, 9 de julio. Me encantó, me encantó. Además, bueno, la gente está en su casa, bueno, está en su casa de todos modos, pero digamos, no están trabajando, están relajados y me encantó. La verdad que fuera el 9 de julio, el Día de la Independencia. Y yo lejos, así que extraño. Extrañas, me imagino, sí. Bueno, contame, vamos a empezar así como para romper el hielo. Contame un poco cómo ha llevado, no sé cómo están viviendo allá el tema del aislamiento, de la cuarentena, pero digo, cómo ha sido este tiempo. Por ahí algunos autores dicen que escriben más, otros que no escriben nada. ¿Cómo ha sido su Yo rutina? estaba escribiendo, cuando empezó todo esto estaba escribiendo el cuarto de la serie Nacida Piscis, así que seguí escribiendo. Seguiste. Sí, si te debo ser muy sincera, Fer, a mí personalmente mucho no me cambió la vida porque yo soy bastante de quedarme en casa, sí, muy taurina en ese sentido. Lo único que me faltaba, sí, eran mis caminatas diarias, salir a caminar un rato, pero bueno, eso no se podía hacer. eh, y acá ya pasó, ya por suerte la levantaron, por supuesto siguen todos los controles, mucha gente con la mascarilla y qué sé yo, pero por suerte acá está más o menos pasando. Esperemos que no vuelva, porque dicen, no, hubo unos rebrotes, no sé. La verdad que es un tiempo raro, te diría, es un tiempo difícil. Como te digo, muchos me preguntaban, ay, ¿te inspiro esta época para escribir algo? No, no me inspiro para nada, para escribir nada, sinceramente. Terminé de escribir lo que estaba escribiendo y ahora estoy empezando a investigar para otra novela, pero la época en sí no me inspira, me parece bastante aterradora. Eh, ahí la veo a Flor. Hola, Flor. Sí, estaba con unos problemas de conectividad, por eso se desconectó. Bueno, se va a ir sumando ahí cuando pueda resolverlo. Así que bueno, así estamos, esperando que pase, sinceramente te lo digo. Sí, sí, claro, me parece que todos estamos en la misma, pero bueno, te preguntaba porque he escuchado de todo, ¿no? Autores que han podido escribir, autores que esto los ha inspirado a escribir, otros que intentó, no podía escribir nada. Yo contaba hace un tiempo en un vivo que a mí me pasó que me costó mucho leer cosas nuevas, Mira, releí muchas cosas. Yo creo que ujú, esa sensación de incertidumbre necesitaba alguna certeza en algún lugar. Y dentro de las cosas que releí, Huellas ujú, Blancas. Y te voy a contar por qué. mm. Contame. Hicimos un ciclo que era sobre personajes inolvidables de la literatura en vivo con la Flor dentro de nuestras experiencias babilónicas. Y fue muy gracioso. Ujú, Nosotros habíamos hecho una selección y la gente se iba sumando y seleccionaban otros. Y por ahí saltó Nahuel True, saltó Mariano Rosas. Entonces, viste esas cosas, lecturas que uno tiene, pero como que quiere volver. Así que bueno, fui pasando, por supuesto que no las leí entera, pero fui repasando así escenas inolvidables. Y nos pasó también con Cristina Bajo. De hecho, con Cristina hicimos como un recorrido por la saga también en un espacio similar a este, un poco a partir de estos personajes como entrañables, ¿no? Para sí. los lectores. Bueno, con esto un poco nos empezamos a abrir la entrevista. Nosotros lo dividimos como en tres líneas, ¿no? Lo histórico, lo contemporáneo y lo juvenil, porque me parece que cada Ujú, uno tiene su dinámica y sus características. Y sí. un poco en lo histórico, después vamos a hablar de todas las novelas, pero yo te quería preguntar sobre dos escenas de Líneas Blancas, 1 y 2, digamos, que fue esta segunda parte, que Mm, comentaron algunas autoras, y la verdad que yo las volví a releer y son fascinantes.
hay dos momentos en esa novela, para mí es una novela que es sumamente romántica y muy poderosa en las dos historias de amor, y en ese Sí. momento hay escenas muy fuertes. Una es cuando Mariano la va a buscar a Blanca, Ujú. enferma, un poco también como confinada, ¿no? A esa soledad, Sí. tristeza, a ese abandono de todo su entorno. Y él aparece a buscarla y para mí es una escena de una ternura donde él también se reivindica, ¿no? Un poco el... Sí, sí, porque no nos olvidemos que él había sido muy duro. Claro, había como un poco limpia sus culpas, ¿no? Y vuelve por esa promesa de que ella iba a poder amarlo algún día. Y después hay otra escena en la segunda entrega muy fuerte, que es cuando ellos están en el teatro y Nahuel Truz dice eh, que se vayan con él, ¿no? Y un Ujú. poco las autoras hacían referencia de lo fuerte que habían sido esas escenas para leerlas, y yo quiero que vos cuentes cómo fue escribirlas, porque muchas veces digo, a Mm. veces a los lectores nos pasan cosas con las escenas, si le pasa lo mismo a quien escribe, en esos dos momentos que me parece que es donde, bueno, con Nahuel Truz venía una cosa tan de ida y vuelta, ¿no? Que cuando llega ese momento decís, bueno, por fin este hombre Rencoroso. rencoroso, y en la escena de Blanca esa ternura, ¿no? Ese amor que lo supera todo, Exacto, ese hombre bueno, que rompe con todas las reglas para ir de alguna manera a rescatarla, ¿no? ¿Qué te pasó exacto. al escribirlas? Porque las dos fueron muy recordadas, por eso te Y las pregunto. dos fueron clave para mí. Era como, yo las escribí 1500 veces en mi mente antes de llegar al momento. Vos como escritora seguramente tendrás escenas claves que decís, ay, ¿cuándo voy a llegar a escribir eso? Estoy impaciente por llegar a escribir esa escena. Que ya la tenés bastante metida en la cabeza, la querés escribir. Y ahí se fue la imagen, Flor, no sé si me está escuchando. No, sí, te veo Digo, perfecto, Fer. Ah, te veo bueno. perfectamente. Ah, perfecto, no sé. Entonces, la escribí, la reescribí 1000 veces antes de sentarme a escribirla definitivamente. Y eran escenas que yo quería escribir. Estaba ansiosa por llegar y escribirlas porque, como siempre digo, yo no soy escritora, sino lectora que escribe. Así que el impacto que me generó fue el mismo que le generó a las chicas al leerlo, sinceramente. Claro, Son claro. esas escenas que las escribís y las relees después, y las pulís, y las volvés a leer, y las volvés a pulir. Todo para volver a leerlas en realidad y volver a recrear ese momento que no querés que pase nunca. Porque claro, los personajes sufren tanto, como vos bien dijiste, este ida y vuelta permanente, que una vez que llega el momento en donde vuelven a estar contentos, porque lo que uno quiere es que estén contentos y serenos, bueno, es un gozo absoluto. Así que fue una escena muy ansiada, que la tenía en mente desde el vamos, y la quería escribir. No veía la hora de llegar, te lo digo sinceramente. Así que me encanta que me cuentes esto de que también generó un impacto en las chicas. También te la escena en el teatro con Nahuel Truz, cuando ella primero un poco como que lo humilla a él y le dice, usted no entiende nada del amor si piensa que uno no está, que el amor no se sacrifica primero y después él le susurra al oído. Tengo ganas tantas ganas de hacerle el amor que echaría a toda esta gente del palco y la tomaría aquí mismo. Que es previa a la escena esa que estabas mencionando vos. Claro. Así que la verdad es que Hay eran, una, es un gozo escribir, porque es como leer y ser vos la creadora, no sé, es una experiencia muy mágica. Bueno, vos la conoces de primera hay mano, una, así que hay una tensión también, en eso que contás de todos esos diálogos previos del teatro, digo, hay una tensión sexual en esos personajes muy bien logrados, porque casi ni se rozan, digamos, pero se va creando ahí una cosa sí, que vos sí, decís, sí, bueno, ¿a dónde va a terminar esto? ¿No? Digo, también. exacto. Sí, sí, esa carga de erotismo permanente, que para mí es fundamental si vamos a hablar de amor de pareja, tiene que estar. Si no está, no es amor de pareja, o sea, es otra cosa. Para Claro. mí el erotismo es implícito en el amor de pareja y tiene que funcionar bien para que se entienda que la pareja es sana. Tiene que haber, sobre todas las cosas, yo siempre digo, mucha libertad. Libertad de las dos partes. Puede ser inexperta una de las partes, puede ser inexperta, pero la verdad es que se tiene que dar. Y a mí me encanta recrearlo, sinceramente, me encanta.
Y ahí entre Laura y Nahuel Truz había mucha tensión de ese tipo, sí. Sí, sí, sí. Flor, y volviendo un poco a decir, bueno, un poco inexperta, pero tiene que haber ahí como esa química, ¿no? Que decimos en la literatura. Voy a una de las parejas con enorme química fuerte, sensual, que es en el cuarto arcano, Melody y Roger, ¿no? Porque No. bueno, Melody uno podría decir que es un poco inexperta, pero aprende muy rápido. Aprende muy No, rápido. no. Hemos hablado mucho sobre Melody con las lectoras y hay comentarios muy graciosos que no voy a repetir aquí, pero sí, Melody era una muy, muy buena alumna, sí, muy aplicada. También, bueno, el maestro les Claro. valía la pena. Ahora digo, ahí hay una cosa que es muy, muy fuerte en esta novela, que son dos personajes muy fuertes de personalidad, ¿no? Sí. Digamos, o sea, por ahí los otros tienen como un contrapunto, después vamos a aprender un poco de Artemio, pero digo, ahí son súper fuertes los dos. Sí, 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 sí. Y sin embargo, aunque chocan, también hay una atracción que es increíble. Y yo te pregunto, ¿cómo se hace para construir eso en la literatura? ¿Se da espontáneamente? ¿Tiene que ver con la construcción de los personajes? ¿Cómo? Porque si hay algo No, que me interesa en tus obras es eso, ¿no? Los personajes tienen química, vos le crees realmente. porque lo que pasa es que todo nace de cómo soy yo. Aunque uno trata muchas veces, Fer, de decir, bueno, yo soy un simple medium y no intervengo y escribo. No, uno pone de uno, es inevitable. Y yo soy muy lo que se llama en astrología, yo soy muy plutoniana. Plutón, que es obviamente el regente de Escorpio, que es el signo de Roger Blackraven, por eso yo creo muchos personajes escorpianos, yo soy una especie de escorpiana. Escorpio es la intensidad, Plutón es la intensidad, y Plutón y Escorpio son el sexo, es el signo del sexo. Entonces, cuando se mezclan esas cosas y la tenés muy intensa en la carta como la tengo yo, que es un padecimiento en algunos momentos de tu vida, ser tan intenso, pero en este caso, en el caso de la literatura, me permite crear esta intensidad en los personajes. Y lo vuelco, no me doy cuenta, Fer, porque es absolutamente innato en mí. Yo nací con eso. Pero bueno, obviamente que esto no lo entendí hasta hace pocos años que entendí, hice la lectura de mi carta y entendí por qué era como era. Entonces ahí empecé a entender muchísimas cosas, por qué uso la palabra para comunicar esta intensidad, porque si vos me ves a mí no soy tan intensa así a simple vista, porque tengo otro modo de comunicarme, me comunico justamente a través de la palabra y le transfiero esa intensidad típica de Plutón o de Escorpio. Ese es el secreto, es mío, es una cosa mía. A veces quisiera no ser tan intensa, eh, pero es difícil. A veces quisiera crear personajes más tranquilos, como puede ser Lazar de la historia de la Diana, de Aquel Dragones, o como fue el Libriano de Nacida bajo el fuego de Aries, pero en algún punto Scorpio Desaparece. sí, sí, aparece con su aguijón y no hay forma de zafar. Ahora, Roger es un personaje que ha quedado como arraigado, ¿no? En la comunidad lectora, digo, sí. como que tiene una entidad propia. Sí, sí, es muy respetado. De todo, digo. Es muy respetado, Roger. Es muy fuerte eso, ¿no? Digo, un personaje que logra como instalarse, más allá de la historia, es él. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Se gana como tiene una individualidad propia más allá del libro, sí. Sí, hay muchas chicas que crean, por ejemplo, en la página de Facebook Roger Blackraven. El otro día descubrí que había una que había escrito inventado un usuario Roger Blackraven en Instagram. Sí, es como que se te escapa, el personaje sale del libro y empieza a cobrar. Y bueno, tiene que ver con esa intensidad. Sin duda, la intensidad al ser humano lo atrae. O sea, es peligrosa, por un lado, decís, epa, porque lidiar con un tipo así tenés que bancarte un montón de cosas también. Melody tenía que ponerle freno todo el tiempo. Pero por otro lado, es como que atrae, como un insecto atraído por la luz. La intensidad del ser humano es muy, muy atractiva. Peligrosa y tiene sus pros y contras, pero no podés evitar quedar como fascinado, encandilado. Y él era muy eso. Es muy magnético. Es magnético, exacto, exacto. Es una energía electromagnética terrorífica que te termina trayendo. Es muy difícil
tenés que ser muy especial para que eso no te atraiga. Muy especial, muy de aire tenés que ser para que una cosa así no te atraiga. Pero sí, y Roger es uno de esos personajes, sin duda, sí, totalmente. Digo, cuando vos empezaste con todo esto ya había se había instalado, ¿no? La novela histórica un poco como género. Yo creo que en eso Cristina Bajo fue La muy pionera, sí, sí. Y un poquito más atrás María Esther de Miguel también, creo que había también. estado bastante en el género. Pero digamos, vos incorporaste como esa dosis de erotismo, ¿no? Es decir, había Ujú. una dosis de erotismo que de pronto no era tan común en este género o en las escritoras argentinas, que vos lo incorporaste. Y la pregunta es, ¿en algún momento mientras escribías sentías como ese pudor de, sobre todo en los primeros libros, ¿no? Que por ahí uno está como iniciando el camino del escritor, decir, che, escribo esto, ¿quién va a leer esto? ¿Sentiste eso? No, no, Fer, porque no te olvides de que yo ya venía leyendo romántica, que eran todas norteamericanas e inglesas, Claro, las autoras, que yo siempre cuento, que eran las publicaba Ediciones B, que se llamaba Javier Vergara en ese momento, que las compraba en el Carrefour, me acuerdo, con unas tapas que venían de Estados Unidos. La tapa tenías que publicar el libro en castellano, pero con esa tapa, que eran tapas bastante escandalosas, con las claro, chicas con claro, medio vestir, sí me acuerdo. ellos tenían una hipertrofia muscular que no se podía creer. Pero bueno, yo ya estaba acostumbrada. Libros que la tapa no les hacía justicia, porque yo siempre digo, yo he aprendido más de la historia norteamericana y de la historia europea, llámese medioevo o la regencia inglesa, más que con cualquier otra, por supuesto, más que en la escuela, que en la escuela no nos hacía prácticamente nada. Entonces, eran libros muy bien escritos y muy bastardeados por su tapa y por lo que Claro, implicaba. Y tenían mucho erotismo ya. Yo estaba muy familiarizada con eso. claro. No me significó para nada un problema abordarlo, no, en absoluto. Además, vuelvo a destacar mi cualidad plutoniana que me permitía sentirme como en casa con eso, no me escandalizaba para nada. Eh, pero porque ya estaba habituada. Quizás si nunca hubiese leído esos libros no se me habría ocurrido escribir con erotismo, no lo sé, pero estaba muy, muy influenciada, sin duda. Cuando empezaron, todo el mundo me armó un escándalo bárbaro con 50 sombras de Grey, yo decía, pero Bueno, ya vos ya sabías, vos mucho antes habías largado en sí, posta, digo yo, digamos. primero me molestaba porque primero decían que era una historia erótica. Yo digo, es una gran historia de amor, de sanación, me pareció que era una historia armada para demostrar cómo el amor sana a una persona muy lastimada. Y lo del erotismo, y bueno, nosotras ya las de romántica veníamos leyendo erótico. Sí, sí, claro. Acá había un látigo y otras cosas nuevas, eso podría ser la novedad, pero sinceramente no me parecía. Eh, Así que el erotismo no nunca fue un problema, para nada. Sí, sé que es mal visto, que escandaliza. No sé, a mí me importa tres velines, ¿qué querés que te diga? yo creo que en realidad hay como, bueno, yo tengo como una teoría sobre eso, ¿no? Escandaliza que de pronto un género que creo que en los ámbitos más intelectuales, ¿no? Siempre se lo ha considerado como menor o de una circulación no intelectual, por decirlo de alguna manera, bueno, se haya atribuido a cosas que no se atrevían los circuitos más intelectuales. Me parece que Pero hay Fer, algo acordate cuando hemos leído libros de Gabriel García Márquez, totalmente, pero tiene era unas hombre. escenas eróticas que yo me saco el sombrero. Sí, sí, pero me Y, parece que estaba esto, ¿no? Era hombre. Digo, yo la otra vez estaba haciendo un ah, ensayo sobre esto y decía, bueno, a ver, Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras. Nadie le discutía, nadie le preguntaba, ¿no? A García exacto, Márquez si tenía relaciones con chicas muy jóvenes, como aparecen en algunos de sus libros, con una sobrina. exacto. Ahora, cuando vos escribís eso, piensan que vos, viste, sos, no sé, una bomba sexual y que sos una experta en dar consejos de sexualidad, ¿no? Digo, hay como Sí. algo, también hay como un machismo implícito en esa manera de entender y de mirar esta literatura,
que es muy femenina, porque claramente la mayoría de las que escriben son mujeres y la mayoría de las que leen también son mujeres. Son mujeres, definitivamente. Claramente hay un universo femenino que rodea al género y me parece que tiene que ver con eso, con esa incomodidad de hablar de mujeres que desean, porque nosotros también hablamos de mujeres de otros siglos que nos han hecho creer que, viste, vivían como en una burbuja, y habrá habido muchas que sí, pero también había un montón de mujeres deseantes que fueron muy audaces, ¿no? Pero escúchame, nosotros la tenemos, a mí me inspiró Mariquita para escribir Bodas de Odio, a mí me inspiró la historia de Mariquita Sánchez de Thompson y de Camila O'Gorman, o sea, ninguna de las dos eran personas que escandalizaron en su momento. Por supuesto, y por amor, las dos por amor, ¿no? Exacto, entonces... sí, o sea que no existió, existe y espero que existirá, sinceramente te lo digo, esta cuestión del erotismo. Es fundamental para la salud mental de la gente. Hola, chicos, ¿usted me escuchan? Flor, sí, te escuchamos. No te vemos, pero sí, Flor. ¿Cómo está, Flor? ¿Todo bien? Bien, Tocaya, todo bien. Tengo un gran problema que si entro con la cámara no las escucho, entonces prefiero, las he estado escuchando desde hace rato, pero no sabía si ustedes me veían o me escuchaban, entonces no quería interrumpir. Así que podés sumarte con alguna pregunta, Flor. Sí, bueno, la venía a escuchar. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, bien, todo bien. Me alegro. Bueno, venían hablando sobre el erotismo, tenía unas preguntas más de la novela histórica que quizás después te las haga, pero me quedé un poco colgada con esto y lo que te quería preguntar a raíz de lo de la literatura erótica y romántica que venías charlando, si alguna vez este rótulo que quizás sale más desde lo editorial, no tanto de la lectura, porque las lectoras, bueno, ya estábamos acostumbradas a leer desde un código, ¿no? Desde ese si para vos ese rótulo de literatura erótica de alguna manera te predispone o te hace pensar que de ahora en más tiene que estar en esa línea y te genera vos como algún ruido a la hora de escribir. ¿Te molestan esos rótulos más desde lo No, Flor, para nada. No me molesta porque nunca fui muy de prestarle atención a los rótulos, nunca. No tengo ese problema de sentirme condicionada por un rótulo. No, para nada. El día que no tenga ganas de escribir erótico, que no digo que es muy probable, pero puede pasar, porque todo puede suceder en esta vida, bueno, escribiré sin erotismo, pero no, nunca me condicionó, soy libre haciéndolo, me gusta, no sé, para nada, nunca me sentí, yo siempre digo, Flor, que nada me hace sentir más libre que escribir. Los seres humanos no somos criaturas libres, de ninguna manera somos libres, estamos siempre extremadamente condicionados. Y existen pequeños ámbitos que uno se crea para sentir una cierta sensación de libertad y dejar de lado un poco la opresión de todo. Y para mí es escribir. Así que en cuanto siento que algo me empieza a condicionar, a privar, qué sé yo, no. Queda absolutamente eliminado. Y debo decir que nunca me condicionaron las editoriales, ni mis editoras. Hace 15 años que trabajo con la misma, que es la tuya, Fer, Julieta Oberman, muy respetuosa, jamás me dijeron nada, o sea, he tenido suerte en ese sentido, y yo misma no me condiciono, ni para hacerlo, ni para no serlo. Bien. Y el rótulo quizá predisponga a los lectores que dicen, no, es erótica, entonces no la leo, y pierden a lo mejor toda la parte histórica, la parte, en el caso de las novelas de época. En el caso de las novelas contemporáneas, toda una cuestión de planteos geopolíticos y de intrigas internacionales que también son interesantes y que también son históricos, ¿no? Forman parte de la historia de la humanidad. Pero como tengo la suerte de contar con un batallón de lectoras que son lo más y que me viven recomendando, el rótulo, viste, bueno, sí, algún que otra lectora o lector perderé culpa del rótulo, pero como tengo este batallón de agentes publicitarios que me dan una mano, no, es que siempre digo, le debo todo a ellas, porque al principio...
me llamó mucho la atención porque sos una de las autoras que tiene, mira, yo las he anotado, bonelistas unidas, bonelistas siempre, amigas bonelistas apasionadas, y así sigue la lista. Es impresionante. Por eso te digo, entonces, claro, el rótulo puede llegar a perjudicarme, no a mí en mi acto de la escritura, sino al momento de salir el libro a la calle, porque, no, es erótica, no me interesa, pero las chicas se ocupan, no, pero qué erótico, léelo, no, lee este libro. Tengo anécdotas que te digo, te despanzurras de la risa. Me acuerdo, mi hermana le prestó Indias Blancas a una amiga de ella, a Silvana, y Silvana me cuenta a mí ahora, me dice, ay, Flor, cuando tu hermana me prestó los 2 tomas de India Blanca, yo que no leía nada, me quería matar, digo, ay, ahora lo tengo que leer por compromiso para decirle algo a la Caro es mi hermana. Y claro, después estaba fascinada leyendo los libros y no podía parar de leer, pero tenés esa cosa del boca en boca, de la enorme generosidad de las chicas de querer prestarse el libro, esta cosa de yo fui feliz leyendo, no quiero que vos también lo seas, es muy lindo, es algo muy lindo del ser humano. Entonces, bueno, si el rótulo me perjudica, las tengo esas que vienen y con dos palabras te sacan del error y ya está. Y bueno, y seguimos creciendo. Flor, un poco volviendo, voy a contar una anécdota cortita muy graciosa. No, la Flor evidentemente no la ha condicionado nada, porque cuando hicimos esa serie, Hablemos de Amor, ella contó algo muy gracioso, que en el secundario le decían Sorbonelli. Ya te decían Sorbonelli y escribiste eso, quiero decir que realmente ha sido tu terreno de libertad total. Sí, total, te digo. Mis compañeros de secundario se deben estar preguntando qué le pasó a esta mina, por Dios. ¿Qué fue lo que le hicieron? No, sí, obviamente que nosotras, Fer, que somos más o menos de la misma generación, vivimos una adolescencia muy distinta a lo que se vive ahora. Éramos más inocentes, seamos sinceras. Éramos muy inocentes. Entonces, bueno, yo era particularmente inocente y bueno, ya después crecí, me hice mujer. Escúchame, taurina y medio escorpiana, plutoniana, y sí, bueno, obviamente que... Había algo ahí que pugnaba. Sí, obvio. Como para cerrar este capítulo histórico, y volviendo a este rol de escribir, voy a ir a Artemio Furia, que siempre queda ahí un poco perdido el pobre Artemio, entre los de India Blanca y Roger, pero digamos un personaje muy... Claro, ese Roger también copa todo, no claro. hay que escribir nada alrededor de él. Pero digo, es un personaje que tiene como una doble esencia, ¿no? Muy, muy torpe, muy rústico en un montón de cosas, pero también mucha ternura, ¿no? Por su propia historia, su propio dolor, esto que le ha tocado vivir. Pero ese libro tiene, y no quiero spoilear, pero casi al final una escena que uno intuye que algo va a pasar y uno dice, no. Pasa, ¿no? Y te pregunto a vos como escritora, ¿qué te generó eso? Digo, porque debe ser difícil tomar esa decisión y decir, bueno, lo tengo que hacer, y vos sabés que está en tus manos, porque de pronto el lector dice, bueno, no está en manos de uno cambiar eso, estaba en tus manos. ¿Cómo fue? Digo, te debatís internamente cuando después de la pobre Rafaela y de todo que han vivido, Mira, hoy esto es increíble que me lo pregunten, porque hoy, unos minutos antes de comunicarme con ustedes, conectarme con ustedes, subí en mi Facebook una explicación de esto. Mira, no la vi. Mira, estamos conectados. No la viste porque la subí, te digo, unos pocos minutos antes de conectarme. Vos sabés que estuve 2 días dando vuelta, como un perro tratando de agarrarse la cola, porque no me animaba a sentarme a escribirla la escena. Y Miguel mi esposo me decía, bueno, no la escribas, ¿no? Digo, sí, la tengo que escribir. Y era abordar el tema de la muerte, no vamos a decir mucho más, era abordar el tema de la muerte de un ser muy próximo, muy querido. Y el tema fue así. Mirá lo que son las lectoras. Cuando estaba escribiendo Artemio, me escribe una lectora que tenía 18 años en su momento, estoy hablando de 10 años atrás, y me cuenta que cuando ella tenía 9 años, pierde a su hermano en un accidente automovilístico, su hermano Sebastián, que era mucho mayor que ella, el chico tenía como 20 años, ella tenía 9 en ese momento.
Y le dejó un vacío tan enorme en su hermano que ella me pedía si por favor yo, aunque sea un personaje muy chiquito, le podía poner ese nombre, como un homenaje a su hermano. Me conmovió tanto, le pedí que quería conocerla, quería hablar con ella personalmente, nos juntamos a tomar un café, y yo ya había decidido en ese momento no solamente darle el nombre a un personaje, sino que dárselo a Artemio. Artemio en realidad se llama Sebastián. Sí, Sebastián. Y después el hijo Sebastián. Y ella me llevó fotos, Fer, de su hermano Sebastián, y era igual a Artemio. Era el Artemio que yo tenía en la cabeza. Mira que es raro, porque mis hombres son siempre oscuros, morochos, a mí el hombre rubio pero era un homenaje al Payo Osorio, que muero por el Payo Osorio. Yo hice este gaucho rubio en homenaje al Payo. Y que me acuerdo que Cristina lo presentó en Córdoba el libro. Sí, no. Bueno, y cuando veo la foto, te juro, se me pone el piel de gallina, cuando veo la foto era Sebastián, Sebastián era mi arte. Bueno, más me confirmó que estaba por la vía justa. Cuando me empieza a contar la historia y el dolor que quedó en esa familia, la incapacidad como para volver a cubrir ese vacío que no se cubre nunca, yo dije, tengo que tocar este tema de la pérdida de algo tan preciado. Por eso lo incluí, porque dije, ¿se puede después de algo así seguir? ¿Es factible seguir más o menos entero? El amor, que es la cosa más bella y lo único que sostiene este mundo espantoso, es capaz de sanar esto, sanarlo o permitirnos seguir. Bueno, eran todos los cuestionamientos que yo me hice frente a este hecho que me había traído esta lectora a mi vida. Y bueno, por eso lo incluí. Como también incluí un poco más tarde, 2 años más tarde, el tema de la infertilidad en la mujer, porque era tal el dolor que veía que le generaba a tantas mujeres la infertilidad, que dije, también lo tengo que incluir. Porque son realidades, son cosas que se le puede pasar a cualquiera, o sea, la muerte ni se diga, hace falta estar vivo para morirse, nada más, imagínate lo factible que es. Entonces me pareció interesante, pero fue muy duro escribirla. Estuve 2 o 3 días dando vuelta que no escribí nada, porque tenía que escribir esa escena y no me animaba. Claro, no te animabas. Pero bueno, la escribí, sé que causó muchísimo dolor, me causó dolor a mí, imagínense, pero bueno, después de cierto modo... Que tiene también un sentido, ¿no? Es decir, uno tiene que contar una historia de los personajes y uno sabe que le va a hacer atravesar a esos personajes, y para mostrar otra faceta de los personajes a veces hay cosas que tienen que ocurrir, ¿no? Y eso también es nuestro rol como escritor o como escritora. Y sí, porque en eso creas la complejidad de un ser humano. Un ser humano es una complejidad tan inconmensurable y profunda que es interesante ir a analizar todas las facetas. Eso es lo que hace rico para mí el acto de la lectura, meterte e ir descubriendo cómo el ser humano es prácticamente insondable, difícil de conocer en su total extensión, ni nosotros mismos, esa es la verdad. Así que sí. Totalmente. Bien. ¿Vos querías preguntar algo más sobre lo histórico, Flor? Si no, pasamos a lo contemporáneo. No, en realidad me servía como para pasar a lo de a la novela contemporánea, un poco volviendo a esto de que comenzaste tu carrera literaria desde la novela histórica, y también ahí hubo como al principio un encasillamiento, ¿no? Un rótulo que hablaba de Florencia Bonelli como novela histórica, romántica, si se quiere. Sí. Después diste como un gran salto que también te permitió a vos llegar a otros públicos y a otros escenarios internacionales, ¿no? Bueno, y ahí es cuando también quizá aparece la palabra de novela contemporánea, erótica, de lo que veníamos hablando, con Tus ojos primero, Caballos de fuego después, y también me parece que como escritora, y la pregunta apunta a eso, hay como un cambio de registro, porque en las novelas históricas, bueno, uno tiene que estar como muy pendiente de los datos, de la investigación, de la vestimenta, escenografía, perfiles de personajes desde ese lado, ¿no? Y después quizá hay como un cambio de registro tuyo como escritora para hacer foco en otras cosas, para narrar esas historias más contemporáneas. Exacto.
¿Cómo fue ese cambio? ¿Fue intuitivo? ¿Lo quisiste hacer? No, fue muy consciente, Flor, fue muy consciente el cambio, porque, y le tenía miedo, porque estaba tan cómoda escribiendo de época, me sentía tan casi como de mujer del siglo XIX. Claro. Sí, ya sabía cómo hablaban prácticamente, ya sabía qué comían, las costumbres, que es lo divertido de leer novela de época, ¿no? Entonces, esa parte minimista de las costumbres de la gente que no te la enseñan en otros lados, esa parte me encantaba. Y de repente, yo, que no soy una mujer muy tecnológica, que digamos, zambullirme en el mundo actual, que es prácticamente todo tecnológico. Yo no, para que te des una idea, no uso celular, así que estaba un poquito fuera de órbita. Y si bien sé muy bien cómo nos vestimos, cómo hablamos, etcétera, etcétera, había un montón de otras cosas que me hacían decir, epa, ¿cómo voy a hacer para afrontar esto? Y siempre la pregunta que uno se hace, ¿voy a ser capaz? ¿Lo voy a escribir bien? ¿Voy a reflejar bien la época? Empecé con Caballo de Fuego, bien metida en el siglo XIX, en el año 1998. Entonces sí, fue un cambio de registro que le tuve miedo. Cuando empiezo a escribir, ya en las primeras páginas de Caballo de Fuego París, me sentí muy cómoda. Porque lo que dicen tus ojos, si bien ocurre en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, todavía la puedo considerar de época porque ocurre en los años 60, todavía yo no existía, etcétera, etcétera. Pero esta, yo era una mujer ya en el año 98, entonces era mi época. Y sin embargo, enseguida me sentí cómoda, me sorprendió porque había tenido tanto miedo de no ser capaz de escribir una historia contemporánea, tenía miedo de usar un lenguaje a lo mejor medio arcaico o anacrónico porque estaba muy contagiada con las novelas de época, pero no, enseguida fue muy natural, me sorprendió, te lo digo sinceramente, y enseguida me sentí cómoda. Y he ido a partir de Caballo, he ido pasando del contemporáneo al histórico como pez en el agua, no tengo problema. Terminé. Ya fue bien, fue como el mayor desafío, lo tomás vos, uno de los grandes desafíos tuyos, ese salto quizá de lo histórico, más que a lo erótico, ¿no? Porque contaba esto de que había una línea erótica en todas tus escrituras. Quizás sí ese salto al contemporáneo. Absolutamente sí. Ese fue un desafío para mí. Fue la única vez que dije, uy, a ver, nunca me planteé si escribir erótico. No, nunca me planteé un montón de cosas, me las escribía y era parte de mí. Pero esa sí, esa le tuve un poco de miedo. Después también fue lo mismo, después cuando hablemos de la parte juvenil también fue un desafío. Pero esta parte era, y también, Flor, el otro tema era abordar temas muy candentes, muy de nuestra época. No es lo mismo hablar de lo federal y de lo unitario cuando vos sos del siglo XXI. Sí. Cuando la cosa está todavía muy en carne viva, el conflicto de Israel y Palestina, por ejemplo. Sí. Es meterse en lugares donde la llaga todavía está activa, ¿no? Sí. Exacto, está muy en carne viva. Entonces, bueno, y también era una novela muy ambiciosa, porque era una novela que tocaba temas desde medicina pediátrica hasta soldados mercenarios. Tenía que saber de armas y tenía que saber de operaciones de bebés. Entonces, estaba como armando un cosmos bastante grande, que uno dice, ¿para qué me meto en estos berenjenales? Pero bueno, después hay que salir y salir bien, tratar de salir lo mejor posible. Pero bueno, la investigación que hice para Caballo debe haber sido una de las más grandes en las que me embarqué, sinceramente. Pero fue una saga que ha respondido muy bien en los lectores y que te has hecho también hacer un salto tuyo, ¿no? Sí. Indias Blancas exacto, Indias Blancas y Caballo fueron los dos grandes hitos de la obra mía. Así que sí, quedé siempre me sentí satisfecha con lo que había provocado en las lectoras. Y en los lectores, muchos hombres también leyeron esos libros. Bien. Flor, bueno, primero vamos a agradecer que hay muchas personas siguiéndonos por YouTube, te van dejando mensajes. Recién me dio gracias a una que dijo que había aprendido más con vos que con todos los libros de historia que había leído. De la historia había aprendido más con tus libros que con todo lo que había leído. Sí. También, bueno, yo también. A ver,
Yo también aprendí más de historia leyendo novelas románticas que en el colegio, totalmente, sí. Bueno, y de distintos puntos del país, de México, así que bueno, muchas gracias a quienes nos están acompañando ahora en vivo, digamos. Después Un beso. va a quedar grabada para quienes no, a lo mejor en este momento no pueden seguirnos. Flor, dos cosas que me dieron mucha gracia. Primero que ella dijo, yo soy muy poco tecnológica y Caballo de Fuego cualquiera que lo haya leído, porque le podrías haber puesto cualquier profesión, pero la profesión que le metiste te obliga a meterte con toda la tecnología habida por haber. O sea que exacto. Te desafías mucho a vos mismo, digo, en este punto. Y de Caballo de Fuego, Flor siempre lo supo, yo tengo uno de los tres que es mi favorito, que es Congo, ¿no? Para mí Congo es, hay algo en ese libro que, bueno, y me encantó. Pero yo lo que te iba a decir, te iba a preguntar, que es algo que ha pasado con algunos de tus libros, pero me parece que con Caballo de Fuego es muy fuerte, que de pronto, cuando vos decís, bueno, yo me inspiré en tal personaje para construir Elía, en el caso de este es modelo, me parece, Gabriel Garco. Actor italiano. Y para Matilde, Amanda Seyfried, digo, es como que es imposible, en esos dos personajes que han sido tan, como dice Flor, ¿no? Tan fuertes, es como que es imposible, sobre todo Gabriel Garco, ya no lo podés imaginar Elía de otra no. Elía en mi cabeza igual, pero digo, la gente, digamos, las lectoras han puesto tanto esta figura que ya es como imposible pensar en un Elía otro. Que sea él, ¿no? Sí, y todas dicen, ay, por favor, que se haga rápido la película, porque Gabriel Garco, por supuesto, avanza en su vida y va a ser difícil de acá a 10 años que haga el rol de un chico de 30. Entonces estamos desesperadas porque no entendemos que la serie o la película se haga con otro que no sea él. Claro. Pero bueno, no sé. Sí, y fue muy gracioso cómo los descubrí a los dos, porque yo siempre digo, yo no estoy buscando rostros para inspirarme, los rostros me encuentran a mí. Me pasó con Artemio, estaba parada en la estación Callao del Subte y veo la publicidad de un modelo que después supe que se llamaba Mario Huerchi y dije, ahí está Artemio. Y no podía creerlo porque era el que yo tenía en la cabeza. Bueno, y me pasó lo mismo con Gabriel Garco. Yo estaba viviendo en Italia en esa época y me olvido, voy a la peluquería y como buena lectora compulsiva, cada vez que voy a la peluquería me llevo un libro que estoy leyendo, obvio. Me lo olvidé, salí apurada y me lo olvidé. Y digo, pero nunca hay que quejarse porque no hay mal que por bien no venga. Agarro una revistita para esperar, para ir hojeando, y estaba hojeando la revistita, y en un momento me detengo y, viste, al mejor estilo Tweety, ups, me parece que he visto un lindo gatito. Vuelvo para atrás, porque me había visto algo que me conmocionó, pero lo seguí hojeando. Y cuando vuelvo, digo, hago así, este es Elías. Y no lo conocía, no tenía idea quién era esa criatura perfecta desde el punto de vista físico. Y dije, este es el hijo de Camila y de Francesca. Y como la revista no era mía, no me la podía llevar, le pedí a la chica papel y lápiz, anoté el nombre de este actor que no tenía idea quién era. Y bueno, a partir de ahí empecé esta locura. Y con Amanda me pasó lo mismo, hojeando una revista de La Nación del domingo, que le habían hecho una entrevista. Ella recién empezaba, bueno, no recién empezaba, pero no era tan famosa como ahora. Y cuando la veo, era lo que yo había querido para mi Matilda. Es una especie como de hada. Dulzura, ¿no? Tiene como una esa dulzura, sí. Exacto, esa dulzura casi etérea. Sí, es un ser muy angelado, ¿no? Es decir, es un ser muy angelado. Una bondad que sí. Digamos, es buena con todos y todos terminan teniéndola, ¿no? Sí. Yo muchas veces me preguntaba, bueno, ¿qué ve en Elía? Un tipo como Elía, que también tiene algo de Roger, ¿no? Sí, totalmente. Un tipo que aparece y llama la atención. ¿Qué ve en Matilde, ¿no? Un tipo que por ejemplo, todas las mujeres del mundo, ¿qué ve en ella? Bueno, yo creo que en ella ve un ser superior. Yo creo que en ella ve un ser superior, una cosa que él no es y que él admira. Porque vos podrás ser muy sumisa como es Matilde, o el otro caso de personaje muy parecido a Matilde, es así, Emanuela de la trilogía del perdón, y sin embargo las dos tienen un poder inconmensurable, o sea, son chicas que sin levantar el tono de voz y sin dejar de sonreír, hacen lo que quieren. Matilde hizo lo que quiso. Él le dice, no podés ir al Congo, porque en el Congo está por reventar todo, y ella le dice, yo voy a ir al Congo. Y va, y te lo dice así, con ese tonito, yo voy a ir al Congo, y no lo levanta el tono, pero o sea, hay que tener una sabiduría innata
enorme para poder mantener ese nivel y hacer lo que uno quiere. Y creo que eso es lo que él admira. Él ve en eso un ser superior, sin duda, sin duda. Muy superior a él, por supuesto, humanamente hablando. Es como que él se da cuenta que frente a él tiene una persona, una maestra, que se puede convertir en una maestra para él. Y a mí me encanta jugar con eso. Crear estos personajes que parecen sumisos y que en realidad hacen lo que quieren, me encanta. Porque para mí, sí. Una fuerza muy, muy poderosa, ¿no, Matilde? Sí. Como decís, ¿no? Con esta ternura, pero bueno, creo que es la fuerza de alguien que está dispuesto a sacrificarlo todo por los demás. Exacto, exacto. Hay algo en ella que tiene eso, ¿no? Eso, y la convicción. Cuando vos tenés una convicción, no hay quien te pare, porque es tu convicción. Vas adelante y punto, porque estás convencido de que eso tiene que ser así. Y te guía esa fuerza, esa pasión. A mí muchas veces cuando me preguntan, yo quiero empezar a escribir, Flor, ¿qué hago? Bueno, primero sentate y escribí. Y segundo, hacelo si te mueve una gran pasión. Porque si no, falta. Si no tenés una pasión que te mueva, es como insulsa la cosa. Entonces yo creo que personajes así los mueve esa fuerza, de esa pasión. En el caso de Matilde era la convicción de sacrificarse por los demás, totalmente de acuerdo con vos, que es parte del signo Piscis. Matilde no es pisciana por nada, Matilde es Piscis justamente por esa capacidad que tiene el pisciano de inmolarse por el otro. Ellos se inmolan por los demás. Quiero explicarlo, porque a lo mejor desde un punto de vista feminista dicen, no, qué espanto. No, ese es Piscis, no estoy hablando de nada. Y digo, el pisciano, la energía pisciana es esa. Después habrá que ver si uno aprende a controlarla, pero el pisciano normalmente es así. Y Matilde era eso, era como una especie te diré, de Coinor, ¿viste? Poderoso el chiquitín, ¿te acordás la publicidad cuando éramos chicas? ¿Viste? Esa cosita mínima, minúscula, que te daba, te giraba 1000 revoluciones por minuto y no hay con qué pararla. Bueno, hay una cosa muy linda cuando él le dice cómo haces para que se logren todos tus sueños. Y ella dice soñar. Exacto, exacto. Ella logra casi todo lo que ninguna mujer podría lograr, incluso su maternidad expresada la logra. Me parece que es un personaje muy, muy hermoso, digamos, el de Matilde. Sí. Yo también una vez, la verdad que tenía ganas de asesinarlo a Elías, pero bueno, el amor funciona, ¿no? Sí, es que todos en algún punto tenemos ganas de asesinar a nuestras parejas, en algún punto sí. O sea, no podemos creer que va a ser siempre como si fuera una especie de familia Ingalls perpetua. O sea, es parte de sobre todo cuando estás hablando de personas con semejante cantidad de intensidad. Vos no tenés un Elías Saúd que a los 31 años es dueño de una empresa militar privada y va a pensar que es una pera dulce. O sea, no. Estamos hablando de personajes con una intensidad monstruosa. Es como yo digo, son energía atómica. Vos con la energía atómica o nivelás la ciudad porque le metiste una bomba o la iluminás con una central. O sea, estamos hablando de ese tipo de personas. ¿Que por qué los creo así? Bueno, por lo que te explicaba al principio, porque yo soy también muy plutoniana, muy intensa. Entonces lo comunico, no puedo evitar, mis hijos son míos, nacen de mí, no hay otra. Sí. Pero la verdad es esa, son personajes de intensidad monstruosa. Flor, pasando un poco a la novela más de la biología, no sé si Flor vos querés preguntar algo más de eso, pero pasando un poquito a la biología, sí. Que bueno, ahí me parece que, bueno, a mí Lazar es un personaje que me encantó, porque es un personaje vulnerable, ¿no? Y eso lo vuelve también un tipo muy resiliente, alguien que quiere desde otro lugar, ¿no? Exacto. Pero antes de hablar de Lazar, quería un poco... A mí me encantó la novela y me resultó muy fuerte, sobre todo los diarios, ¿no? Personales de Diana. De Diana. Que vamos a contarle a la gente, un poco habla de la guerra en Bosnia y habla de estas mujeres que han sufrido, bueno... Lo indecible, Fer, lo indecible. Ahí se habla, ¿no? de violaciones en manada, de cosas muy fuertes. ¿Cómo fue el proceso de investigar y trabajar sobre eso? Porque digo, cuando uno lo lee, hasta uno como lector dice, no, que esto sea ficción, y claramente no lo es. No lo es. Digo, ¿qué te pasó a vos, digamos? ¿no? Mira, Fer, es buena la pregunta porque
investigando yo sabía, tocaba de oído el tema de Bosnia como lo tocamos todos. Nosotras teníamos alrededor de 20 años cuando explotó esta guerra y vivíamos en una burbuja en nuestros países, en nuestras ciudades. Yo iba a la facultad, vos irías también, no sé a dónde estabas vos en ese momento, en el año 92, 93. Estábamos haciendo nuestra vida en un país tranquilo, con sus problemas y todo, pero no tan lejos de nuestro país estaba aconteciendo una especie como de Armagedón, porque no se le puede llamar de otra manera. Investigar eso, darme cuenta que durante mi vida había ocurrido una cosa así, tan indescriptible, me deprimí. Porque para colmo, a la vez que investigaba la guerra de Bosnia, que vamos a decir la guerra de los Balcanes, porque también estaba en Croacia, estaba Serbia, estaban todos metidos, todos los hermanos yugoslavos, investigaba el tráfico humano, sobre todo de mujeres y niños. Así que era como recibir sopapos de todas partes y me deprimí mucho. Me enojé, además. Me enojé con el ser humano. Me enojé con Dios también, porque le dije, ¿en qué estabas pensando cuando nos creaste? ¿Qué se te pasó por lo que sea que tengas? No sé si tenés cabeza o qué es lo que tenés, pero evidentemente no te estaba funcionando bien. Me enojé con Dios. Me replanteé un montón de cosas de mis creencias. Bueno, fue una crisis, ni te digo, monumental. Tuve que dejar de investigar porque me di cuenta que me iba a terminar haciendo mal. Me puse a escribir cuentos, uno de ellos es el que forma parte de Hay Pasión, que vos también publicaste ahí un cuento, y después empecé a escribir otro cuento que se transformó en novela y es el que sale ahora en octubre, pero bueno, la cuestión es que aproveché ese momento de irritación y de dolor, profundo dolor, y lo hice a través de lo que me sana a mí, que es escribí cuentos. Cuando termino de escribir esos cuentos, digo, bueno, ahora vuelvo, estoy un poco más centrada, de vuelta en armonía, y pude retomar la investigación, ya la gran parte la había hecho por suerte, y me sentí como diciendo, bueno, voy a hacer algo útil con esto, le voy a contar a la gente porque no tenemos idea de lo que vivieron estas personas, y todavía se oculta mucho, Fera, ya no se habla del tema, es tabú para ellos. Porque, ¿qué pasa? El tipo que te violaba en el campo de concentración hoy es el cartero que te entrega las cartas, porque era tu vecino, era tu amigo, o sea, era una cosa, yo lo explicaba, trataba de explicarlo y decía, es como si un día la comunidad española de Argentina se enfrenta con la comunidad italiana, y éramos vecinos, chanchos amigos, algunos casados unos entre otros, y de repente nos empezamos a matar y a violar y a masacrar y a torturar. Era una cosa loca. Por supuesto, hay una historia que avala todo esto que pasa, que explica lo que avala, que explica todo esto que pasó. Pero era más o menos así. La gente de repente un día se saludaba, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Festejemos la vecina de ella, sin ir más lejos, ¿no? La vecina de ella. Bueno, Fátima digamos, desde chica, como la amiga del barrio, podríamos decir. Ella era la amiga del barrio y de repente se convirtió en tu enemiga. Y los campos de concentración, o sea, evidentemente no habíamos aprendido nada de la Segunda Guerra Mundial, nada. De vuelta a los campos de concentración, que no te puedo explicar la cantidad de cantidad. Claro, Rogati. Sí, pero ¿vos fuiste tomando testimonios así reales para recrear esta novela o fue más una cuestión más de historia, de manual, digamos, de investigaciones de manuales o también te gustó tomar? Es que no está, o sea, hay mucho escrito, sobre todo de Srebrenica, que fue una ciudad famosa porque primero fue un protectorado de la ONU y después hubiese sido mejor que no lo fuera, mirá, porque nos masacraron a todos. Ahí tenés muchos libros escritos, pero lo que más hay es testimonios, porque como te cuento, es tabú. Entonces algunas ONG están empezando y las van y las entrevistan a las mujeres, y te juro que lo cuento y me empecé a poner un pelo con la piel de gallina, y las entrevistas y ellas cuentan lo que vivieron, ya sea de Srebrenica o de cualquier otro campo de concentración en el que estuvieron, que los serbios los administraban. Ojo, que los que padecieron igual fueron los hombres, porque a los hombres también los torturaban y los violaban, ¿eh? O sea, fue una cosa de los dos sexos, no había discriminación, era una cosa espantosa. Y si hoy se sabe de los campos de concentración fue gracias a dos periodistas ingleses, Ed Guglielmi, que yo lo nombro en la Diana, le pongo los agradecimientos porque ha escrito libros muy importantes. Él fue el que sale de Sarajevo, porque ¿qué pasaba? Los periodistas se quedaban en Sarajevo, que Sarajevo era famosa porque estaba sitiada.
Sarajevo tuvo 4 años sitiada, chicas. Nosotros nos asustamos con esta cuarentena, pero esa pobre gente estuvo 4 años en una ciudad que en invierno tiene 20 grados bajo cero, sin gas, sin electricidad, sin nada. Vivían gracias a que habían cavado un túnel y los alemanes y los ingleses le pasaban combustible y cosas. Pero ellos vivían que no podían salir de sus casas porque los serbios desde las montañas los usaban como tiro al blanco, los famosos snipers que nosotros le decimos francotiradores. Entonces, los periodistas internacionales se quedaban en Sarajevo. Este periodista Ed Buliami y su amiga salieron de Sarajevo, que era peligrosísimo salir de Sarajevo, y llegan hasta un campo de concentración muy famoso que se llama Omarska, es una ciudad, Omarska, y claro, los querían, les permitieron entrar, pero hicieron toda una fantochada de que eso era un campo de refugiados. Sí, Claro. sí, refugiados, claro. Era la fotografía que tomaron, era como decirte que habíamos vuelto a los campos de Auschwitz. Claro. Era lo mismo, gente en los huesos, bueno, una cosa espantosa. Hay una foto de la revista Times que recorrió el mundo. De hecho, Ed Buliami se hizo muy amigo de esa persona que sale en la foto y hoy son grandes amigos. Sobrevivió ese chico, toda su familia murió y él sobrevivió. Entonces, sí, el contacto mío era con los testimonios de las mujeres que contaban y de los hombres. Los hombres no hablan mucho, no cuentan, porque además es una sociedad muy machista esa. De las mujeres que contaban que le mataron todo, hijo, tío, padre, esposo, quedaron solas ellas, solas, un valor, un coraje, y ahí están, pobrecitas. Y volvieron muchas a las ciudades de donde las expulsaron, porque tenían su casa y querían estar cerca de lo que había, pero bueno, sí, volvieron a territorio serbio cuando ellas son bosnias, Claro. musulmanas, quiero decir, bosnias, musulmanas. ¿Cómo, Entonces, sí, como el relato oral, ¿no? De las mujeres, un poco, nosotros con Fer siempre charlamos de Svetlana Alexievich, que del libro La guerra tiene rostro de mujer, ¿no? exacto. Y ese relato oral que quizá no se encuentra en muchos libros, es tan fundamental, ¿no? Para reconstruir ciertos contextos. El relato oral por parte de la mujer existe, porque si vos te fijas, a la mujer no la matan, a la mujer la destrozan, pero no la matan. La violan, la mutilan en el Congo, porque yo investigué el Congo, Fer, que justo hablaste vos del libro, les cortaban, por ejemplo, les cortaban los pezones para que después no pudieran amamantar, les cortaban las manos, como una vieja costumbre que había impuesto el psicópata de Leopoldo II, el rey de Bélgica, que les cortaba las manos cuando él era el dueño del Congo en el siglo XIX. Entonces, a la mujer la podemos escuchar y podemos escuchar su relato porque no la matan. ¿Por qué no la matan? Porque la mujer, y no me voy a hartar nunca de decirlo, es el elemento más poderoso de una sociedad, es la que sostiene el tejido social. Y los psicópatas que crean las guerras lo saben. Entonces, si vos querés destrozar un tejido social, la tenés que destrozar a la mujer, reventarla literalmente. Destrozarla mental, emocionalmente y físicamente. ¿Por qué? Porque se te desintegra todo. En África es muy fácil de ver eso. Porque la mujer es la que sostiene el hogar, es la que va a buscar el agua, es la que va a buscar la leña, es la que atiende, va con los 200 litros de agua, el bebé cargado atrás. Entonces, si vos a la mujer la destrozas la estructura. Pero también en nuestras estructuras pasa lo mismo, que pareciera que están tan sostenidas por el hombre. No, somos nosotras las que sostenemos, somos nosotras las creadoras de vida. Y eso lo saben los psicópatas que crean la guerra, y por eso cuando quieren destruir una sociedad para después vaya a saber qué hacer, porque el misterio mío todavía no entiendo para qué destrozaron Yugoslavia. Sé por qué destrozan el Congo y sé por qué destrozan Gaza, pero no sé por qué destrozan Yugoslavia, un país tan parecido al nuestro. Eso también me hizo mucho daño. Porque la mujer es clave. Es clave. No por nada nos tienen sometidas. Porque somos clave. Antes de que pasara lo que los historiadores llaman el gran cambio, 8.000, 10.000 años atrás, los historiadores hablan de ese gran cambio que no sabes qué pasó, o sea, de repente nace Sumeria. A ver, ¿de dónde salió Sumeria? ¿Cómo? Sumeria, si estábamos en el Neolítico hace 2 días. Bueno, ese gran cambio que no saben explicarlo los historiadores, antes, en esa sociedad anterior a lo que después ya empezó a ser la nuestra, la mujer era primordial, era matriarcal, las diosas eran mujeres.
se le daba a la mujer el lugar que tenía, el lugar clave que tiene. Pero ¿por qué después nos sacan? Y porque si vos querés manejar y dominar, la tenés que dominar a la mujer, la tenés que someter, porque si no, no somos pura vida, somos pura creatividad, somos la alegría nosotras. Nosotras somos la alegría. Y el hombre es el guerrero que ejecuta. Ojo, el guerrero que ejecuta también es necesario, es el yin y el yang. Pero sin la alegría de vivir que damos nosotras, y nos la quitaron mucho. Estamos tratando de recuperarla, pero nos la quitaron. Y ahí estamos hablando de historias relativamente recientes, ¿no? Digo, porque por ahí cuando uno habla de otros siglos, bueno, dice, bueno, que antes era la sociedad muy cruel, viste, vos te vas al medioevo, pero ahora también. De 30, 40 años atrás, y seguramente hoy también existen un montón de situaciones. Escúchame, Fer, querida de mi vida, estamos con esclavitud el día de hoy. La esclavitud sexual, el tráfico de personas, que fue otra cosa que investigué, está moviendo tanta plata como la droga. Y es más, porque rinde más, porque a la mujer la pueden usar varias veces, estos psicópatas. Ahora, entonces, en este libro de la Diana vos te metés con todo, digo, tomás el tema de la guerra, tomás el tema del tráfico, tomás el tema del abuso, ¿no? En un niño, en niños, digo, en general, en la figura de Lázaro. Y también me pareció interesante cómo ahí construiste dos personajes sumamente heridos en su sexualidad, ¿no? También. Vulnerados 100%, y cómo se reconstruyen y cómo uno al otro logran. Bueno, Lázaro es un personaje hermosísimo. Sí, es un hijo mío, es uno de mis hijos más dulces, más tranquilos, menos Roger, por decirlo así. Vos sabés, Fer, que fue muy difícil escribir el libro de la Diana, no solo por lo que te explicaba de la investigación que casi me mata, sino porque dije, ¿cómo hago para crear una historia a esta chica? Esta chica que no permitía ni siquiera que la tocaran. ¿Cómo haces para que en una novela de amor no te puedan ni tocar a crear algo más o menos consistente y verosímil? Y un poema de Emily Dickinson en donde decía que la prerrogativa para ir a un corazón herido es que el corazón que vaya hacia ese corazón tiene que estar herido también. ¿Por qué? Porque te tengo que entender, si no yo no te entiendo. Es muy difícil, tenés que ser muy especial para poder empatizar con algo que no viviste y algo tan brutal como es un abuso. La Diana en los campos de concentración serbios y él en manos de un pedófilo. Entonces dije, esta es la solución. Este poema, que es el epígrafe de Aquí hay dragones, me dio la llave. Dije, yo tengo que crear un personaje tan herido como ella, porque solo así se van a entender. Solo así se van a poder sanar. Por supuesto, estábamos partiendo de bases de personas con un corazón enorme, porque hay personas que los dañan tanto que se vuelven muy, muy malos, muy casi sociópatas también. Entonces, estábamos partiendo de dos corazones que habían sido muy amados y muy lastimados, pero tenían esta base del amor que habían recibido de chicos. La Diana había sido una adolescente como podríamos haber sido nosotras, con una familia que la contenía, que la amaba y que la protegía. Y Lázaro lo mismo con su papá. Entonces, creo que esa fue la llave, crear un personaje tan lastimado como ella y que enseguida conectaron porque estaban hablando el mismo idioma. Y poder entenderla también es y respetarnos su tiempo, su fobia. Exacto. Fue valioso. Bueno, como para ir, porque ya estamos hablando hace una hora, no sé si querés que empecemos, Flor, con algo de la parte juvenil. Para ir cerrando, después le quiero preguntar. Sí, yo te, mira, bueno, lo de la novela juvenil sí estuvo muy bueno. Yo me quedé pensando, mientras te escuchaba hablar, que repetiste muchas veces esto de vos como taurina y de determinados personajes que estaban también en esa órbita. Bueno, llega la novela juvenil que básicamente tiene las coordenadas de los signos, ¿no? Con las tres, la de fuego de Aries, el sol de Acuario y bajo el signo del Toro. Quizá ahí está como ese deseo tuyo de mostrar un costado que quizá no todas las lectoras conocían. Dijiste, bueno, acá voy a meterme en algo que evidentemente manejás así muy fácilmente y que evidentemente te apasiona, y de ahí surgió. ¿Cómo fue ese...? ¿Cómo surgió, Flor? Surgió como todo lo importante que surge en mi vida a través de un libro. Porque yo escribo, me puse a escribir después de leer un libro que me apasionó tanto que me inspiró a escribir.
Y la pasión que está muy bien que digas que siento pasión por la astrología, porque la siento, nace a través de otro libro que me lo presta una amiga. Un día me dice, toma, llévate este libro y léelo. Me lo llevo. Y ya en el subte lo empecé a ojear. El libro se llama Los signos del zodíaco y su carácter, de una gran astróloga norteamericana que se llamaba Linda Woodman. Enseguida me voy a Virgo, porque Virgo es mi esposo, y enseguida me voy al hombre Virgo, porque eso lo había dividido en mujer Virgo, hombre Virgo, niño Virgo. Entonces, cuando empiezo a leer el hombre Virgo, era como si me lo estuvieran describiendo Miguel, pero no había párrafo que no le pegara. Y yo, que de la astrología no sabía nada, es más, en una familia como la mía, como yo siempre digo, muy católica, muy conservadora, la astrología era cosa de supersticiosos y de ignorantes, yo, frente a la evidencia, dije, no, pará, porque no hay un párrafo que no le pegue a Miguel, o sea, me está describiendo Miguel, no al hombre Virgo. Y dije, acá hay algo. Y sí, la astrología es una herramienta de autoconocimiento inmensa, tan inmensa que los psicólogos están empezando a estudiar astrología porque con un vistazo de la carta ya saben lo que tu paciente tiene, en gran parte. Te ahorras, no sé la cantidad de sesiones para entender por qué la persona reacciona como reacciona. Estamos totalmente manejados por todos nuestros actos, solamente hablan de que un 5, un 3% de nuestros actos son conscientes. Todos los otros actos que hacemos nacen del inconsciente, que están regidos por las fuerzas de los planetas. ¿Por qué los planetas nos rigen? No lo sé. Me gustaría que no lo hicieran. Un caos. Son muchos planetas muy complicados y nos afectan como, estamos recibiendo como energía electromagnética todo el día. Yo me gustaría que le pusieran un escudo de hierro a la Tierra para que nos dejen de hinchar los planetas. Pero bueno, es así. Entonces, cuando yo descubro la astrología y empiezo a investigar y a estudiar y me empiezo a apasionar y me empiezo a dar cuenta por qué yo era como era, por qué reaccionaba como reaccionaba, por qué reaccionaba así mi papá, por qué reaccionaba así mi marido, por qué reaccionaba así mi hermano, y un poco te empezás a perdonar y a perdonarlos, dije, yo quiero hacer algo con esto, porque si esto hubiese llegado a mi vida a los 15 años, cuando estaba más perdido que perro en cancha de bocha, entonces yo hubiese vivido distinta la vida. ¿Por qué? Porque me hubiese conocido. Hay un famoso dicho. Adolescente. A tu adolescente. Sí, entonces yo quise. Fue como volver un adolescente. Claro, decir, qué bueno hubiese sido que a mí alguien me hubiese hablado de esto, me habría ahorrado tanto. ¿Y qué hice dárselo a los adolescentes? Es la única, te diría, Flor, es la única vez que yo escribí con un objetivo, porque yo escribo porque me gusta y para entretener, punto, no tengo otra. Después, bueno, sí, las novelas se empiezan a complicar, son complejas, meto temas raros y qué sé yo, pero en realidad lo que me mueve el impulso así, la génesis mía, no, es decir, yo quiero entretener porque me entretengo leyendo. Pero esta fue la única vez que dije, quiero hacer algo. Tenía un objetivo y era darle a los adolescentes y darle también a los adultos, porque hay un montón de adultos que sí son muy adultos, pero viven como niños, darles esta herramienta que nos la quitaron, porque éramos el ser humano conocía muy bien la astrología, ya los sumerios la conocían y ni siquiera se entiende bien como de dónde la sacaron, pero la Iglesia Católica se encargó de bastardearla, de prohibirla, y nos la quitaron como herramienta, es muy poderosa. Entonces yo quise dársela a los adolescentes. Por eso escribí esta saga que, como le contaba a Fer al principio, terminé de escribir el cuarto, el de Piscis, ahora en medio de la cuarentena. Y eso fue, simplemente, chicos, adolescentes, que no saben ni quiénes son, ni para dónde van, ni qué es lo que quieren, tomen esto, un mapa. La carta astral es el mapa de tu vida, te diría, porque no solamente es de tu personalidad, es también de tu destino. Ahí tenés tu destino vos. Por eso dije antes, no somos libres, porque nacemos muy configurados, extremadamente configurados. Esto del libre albedrío se lo cuenten a otro, a mí no. Nosotros nacemos configurados. Y se los trasladan a otro de los personajes, no solo, digo, tenés como esta capacidad para ir armando las coordenadas de los personajes de ficción también a partir de los astrólogos, porque me contabas de Matilde, que era pisciana, digamos, ¿lo haces también con otros más allá de la saga juvenil? Sí, lo hago, no lo pongo en los libros, no lo menciono, pero yo lo voy creando. En la saga juvenil está expreso porque está hecho a propósito, pero no sé, por ejemplo, el libro que se publica en octubre
pero no sé si Bien. Flor, no sé si me escuchan, porque yo los he perdido. ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí, te escucho. Había perdido un ratito. Digo, si te significó, digo, ¿cómo es escribir para adolescentes? Para jóvenes, adolescentes jóvenes, ¿no? Digo, es como repensarse uno desde otro lugar. No te escucho. ¿Me escuchas? Ahí te escucho, Flor. A ver. Ahí se restableció. No te escuchaba, discúlpame. No, Sí, ¿me decías? me preguntaba que cómo esto de escribir para un público adolescente, juvenil, más allá que estos libros también los leen las lectoras adultas, ¿no? Pero digo, Sí. ¿cómo significado, digamos, cuáles son los desafíos de pronto de escribir? Si en algún momento te planteaste, bueno, Sí. tengo que entrar en otros códigos que por ahí no son los nuestros, ¿no? No conozco, Fer. Vos a lo mejor por tener hijas adolescentes estás más familiarizada con el lenguaje, pero yo no. Entonces, desde empezar a preguntarle a mis lectoras adolescentes, chicas, mándenme glosarios de palabras. No sabía que la bebida le decían escabio. Escabio, a mí me sonaba la marca de un camión con acoplado. No, escabio es la bebida y así todo. Y ese fue el gran desafío, meterme en un mundo que yo lo había dejado atrás 30 años atrás, era completamente distinto. Y bueno, preguntarle también a mis sobrinos adolescentes, me ayudaron muchísimo las lectoras adolescentes, me mandaban glosarios que todavía los conservo y los sigo usando. Y con las expresiones. Flor, Sí. bueno, y ahora sale en octubre. ¿Es de un personaje dentro de ese universo, digamos, de personajes? No. Es de cuando me tomé estas vacaciones de la Diana, de la investigación, y me puse a escribir cuentos, nace este cuento, que no tiene nada que ver con nada, es completamente salido de la nada, o sea, no pertenece a ninguna saga, ni a ninguna trilogía, ni nada. Así que es bastante especial, porque como lo empecé escribiendo como un cuento, lo empecé escribiendo en primera persona, en la voz de ella y en la voz de él, lo cual es muy atípico, porque mis novelas en realidad son siempre en tercera persona. A menos que escriba un diario, que es una cosa muy puntual, yo escribo en tercera persona. Así que es un libro raro, es un libro que te diría es un libro muy romántico. Me fui un poco de los líos geopolíticos, de las intrigas, del espionaje, no sé. Es una novela romántica, digamos. Pero perdón, ¿está asociado a la saga de Nacidas? Ahí me quedó la duda. No. Nada que ver, nada que ver. No, nada que ver. Muy contemporáneo. Es contemporáneo y lo que tiene de especial es que la chica es de mi edad, es una chica de casi 50 años. Así que es bastante atípica, como te digo, porque en general las novelas que escribo son chicas jóvenes. No, esta tiene mi edad. Más jóvenes. Sí, y él también es un tipo grande, o sea, eran compañeros del secundario, así que más o menos de la misma edad. Y sí, espero que se publique en octubre, no sé, qué sé yo, cómo está la cosa en octubre, si seguiremos, no seguiremos con este lío, espero que no, y que puedan hacer en la normalidad. Y Nacidas, ¿sí ya tenés una nueva historia de Nacidas? Sí, la cuarta, la nacida de Piscis, la tengo ya lista, la terminé, como te contaba, de escribir ahora durante la cuarentena, pero no sé esa cuándo se publicará, supongo que se publicará. Digamos, será después. Ahora Será después. Sí, ahora viene. Bien. ¿no? Que es difícil también planificar, me imagino, sobre todo para hacer. Terrible. A mí, de hecho, la editorial me sugirió con buen criterio, me dijeron, Flor, ¿no querés publicarla en abril, cuando la cosa pase? Y yo dije, no, las lectoras están como locas pidiéndome la novela y yo estoy como loca porque la lean, entonces salgo. Bueno, me tiro al vacío y vemos. Espero que salga bien. Sé que está saliendo en un momento complicadísimo, de todo punto de vista. Pero bueno, no sé, el instinto me dijo que saliera ahora en octubre y espero que tenga una buena vida mi novela. Acá voy a decir algunas cosas, bueno, hablan también de Markov, se quedaron con el tema de la Diana,
Dicen que Markov también un poco ayudó a abrir ese camino, los sentimientos de también. Está muy bien que lo nombremos. Sí, pobre Markov. Me queda hermoso en turquesa. Amo turquesa. Me lo puse a propósito porque amo el turquesa. Les pido disculpas por ahí que no podemos leer todos los comentarios, pero algunos que voy leyendo los vamos compartiendo aquí. Bueno, para ir cerrando, no sé si querés preguntar algo más, Flor, o... Yo le quería preguntar esto más como lectora, así, ¿qué estás leyendo ahora? Siempre nos gusta también preguntar qué están leyendo los escritores, con qué te estuviste entreteniendo en esta cuarentena, si pudiste leer como siempre, si fue algo como más complicado la concentración. No, pude leer como siempre. Leer es para mí un refugio, lo fue siempre, toda mi vida. Soy lectora compulsiva, o sea, no me puedo ir a dormir si no leo. Así de fácil te lo digo. Sí, ahora empecé a investigar para la próxima novela que voy a escribir, que es una novela de época, que es la historia del hijo de Roger Blackraven, que se llama Alexander Blackraven, y estoy empezando a leer para la época en la que voy a situar a él. Estoy leyendo un libro de historia de la medicina, no sé por qué, me lo compré, dije, a ver, y los horrores de cómo agradezco tanto a Dios haber nacido en esta época que hay anestesia, chica, porque le digo, los espantos que tuvieron que pasar. Así que bueno, estoy leyendo un libro sobre la historia de la medicina y ya no lo leo para entretenerme, sino que ya es un libro que estoy leyendo. Leo un poco para entretenerme, Flor, te soy sincera, porque paso de estuve leyendo para escribir Piscis, que es un signo muy complejo, así que estuve leyendo muchísimo. Tenemos grandes astrólogos en la Argentina, Eugenio Caruti, Alejandro Lodi, Bea Leverato, o sea, material hay para leer, pero mucho, y yo lo quería leer todo. Y después terminé de leer para Piscis hace poco y ya empecé para leer para Alexander Blackraven. Así que ahora estoy con ese libro de medicina, con cosas bastante fuertes, pero bueno, me vuelvo a situar en la época del siglo XIX. Probablemente Alexander viva en la época de Rosas, por la edad que tiene, le toque la época de Juan Manuel de Rosas, que fue una época durísima, que Cristina Bajo la novela como nadie, aparte la conocen, yo creo que conoce mejor la historia de Rosa que la actual. Así que bueno, releeré los libros de ella, también un poco para pegarme, porque fue una época rara esa, fue una época con muchas cuestiones culturales muy propias de la época. También, ¿no? Con un tipo intenso como Rosas, ese sí que era un tipo Roger, bellísimo, dicen, bellísimo físicamente, y de una personalidad que, mamma mía, bueno. Y a mi juicio, pero bueno, eso, si me escucha mi profesora de historia me mata porque lo adoraba, para mí era una persona de una crueldad inconmensurable. Pero bueno, algunos dicen que no, que era un gran defensor de la soberanía, no lo niego, pero la fusiló Camila, y con eso, para mí, y la fusiló embarazada. La fusiló embarazada, chicas. A ver, por favor, ¿qué le pasaba por la cabeza a este idiota? Pero bueno. Bueno, y ahí volvés un poco hacia atrás, digo, ¿no? Porque volvemos Bodas de Odio, que vos ahí transitas un poco ese periodo. O sea que es como un volver digamos, a esa fuente, a ese primer libro que... Pero con 20 años más, claro. 20 años de experiencia, y lo quiero recrear, lo quiero hacer mejor todavía, con todo el conocimiento que tengo. Ahora vamos a crear. Y una cosa que me está sonando mucho es tocar el tema de la guerra del opio. La guerra del opio se dice que fue como el inicio de lo que es el narcotráfico actual. Entonces quiero meterme en ese espanto. Siempre tranquilo tuyo. Sí, romántico. Divina, sí. Después me meto en unos libros que no sé cómo salir. Pero bueno, qué sé yo. Me divierto, también me divierto. La verdad que... Claramente, si no, no lo harías, digo, son muchos libros, muchos años dedicados a esta. Bueno, acá las lectoras dicen que lo largue ya al libro, se lo ya en octubre, ¿viste? O sea que está bien la lectura, no pateamos para el año que viene, hay mucha ansiedad. De todas las economías del mundo, digamos, y de las crisis que hay, las lectoras piden libros, como sea.
Sí, eso es maravilloso, sí. Es la magia de la lectura, ¿no? Es divino eso. Y bueno, acá espera la historia del hijo de Roger, pobre chico con ese, es difícil, no debe ser nada fácil ser hijo de Roger. No, y encima que él es escorpiano también, así que se deben matar. Yo me los imagino que se deben matar los dos. Vamos a ver Y qué Melody, ahí medio tratando de poner paños fríos. Bueno, Flor, querida, en primer lugar, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Por tu, bueno, siempre súper predispuesta. Lo digo siempre, sos una autora genial. Siempre digo que cuando empezás a leer son esos libros que te atrapan de la época que sea, y bueno, vos a lo mejor no te das cuenta, pero algo ocurre con los libros realmente, porque si no hubiera llegado acá, algo tiene, pero además siempre lo digo, sos muy generosa. No, Fer, por favor, generosa ha sido la vida siempre, y bueno, me acuerdo cuando vos me fuiste, ¿te acuerdas que vos me presentaste Caballo de Fuego París? Me acuerdo. Yo siempre fue como presentar a una rockstar, porque no me conocía nadie todavía, no me conocía nadie. Ponían música, entraba la Flor, la gente gritaba, era una energía en ese salón, no me acuerdo el de Sheraton, no me acuerdo qué nombre. Sí, el de Sheraton. Yo digo, pero escuchame que estoy con la Rollins de la literatura, era una cosa muy linda, la verdad. Fue un día maravilloso. Y bueno, me acuerdo cuando nos entrevistaste, ese día en la casa de Cristina, qué lindo. Hace más de 10 años, viene larga, es larga nuestra historia. Y siempre siempre sacando lindos artículos en la mañana, me acuerdo cuando escribías en la mañana, no sé, lindo, todo lindo. Y mira, cuando la vida te da tanto, lo que hay que hacer es darle a la vida lo que se pueda y con amor. Y recuperar esa cosa nuestra de las mujeres, ¿no? Tan generosa, de querer ver a la congénere, verla contenta, no sé, me encanta esa parte nuestra, la verdad que la amo. Es sororidad literaria, digamos, de alguna Absolutamente. manera. En términos actuales. Bueno, agradecerle también a quienes nos están siguiendo, en un día tan especial, digamos, porque bueno, es un feriado, aquí en Argentina se celebra el Día de la Independencia. Así que bueno, muy, muy contentas de que puedan acompañarnos y muy pronto vamos a tener esta entrevista colgada allí en nuestra página, babilonialiteraria.com.ar, para que puedan verla tranquila, para que puedan compartirla también. Bueno, sí, mándamela, Fer, mándamela si la comparto en mis redes. Claramente. Bueno, chao, querida. Muchas gracias, Flor. Gracias. Chao, Florcita, gracias por todo, chicas, que les vaya bien. Chao, Flor Borelli, chao, Flor Barcelona. Gracias a todos los que están viendo. Nos vemos el jueves que viene. Chao, chao.